Bien chicos, siguiendo con nuestra siguiente sesión, la sesión anterior habíamos colocado un disco adicional y lo habíamos particionado. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a apagar el equipo, ¿de acuerdo? Porque tengo que eliminar ese disco, pero antes de apagar, tú no puedes apagar de frente el equipo y sacar el disco, porque cuando inicie el CentOS va a salir error, porque tienes una configuración que dice que hay un disco adicional y que el disco está montado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el montaje. Lo que habíamos montado, primero es lo que debemos eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner un mount para eliminar el montaje de SDB1, ¿no? Porque estaba montado ahí. Ya no está montado, dice, ¿no? De todas maneras, por si acaso, yo hice 3 montajes hasta SDB3. De igual forma, puedo acceder al lugar donde dice la configuración, en el nano, por acá lo tenemos, ahí está el nano, etc fstab. Miren, y acá se encuentra, ¿no?, lo que se ha montado. Ah, mira, el montado yo le puse, aquí está, ¿no? Estamos desmontando esto de aquí, el SDB1, ¿de acuerdo? Ahora yo voy a eliminar esta línea. Si deseo lo elimino, si deseo le pongo esta almohadilla, este numeral acá adelante, que significa que no lea toda esta línea, ¿no? Significa que no quiero, esto se llama comentario, no quiero que lea esta línea. Es como que si no lo hubiera escrito, lo va a pasar por alto, ¿no? Si en caso pongo esta almohadilla. Pero puedo agarrar y puedo borrarlo también. Lo borro, borramos todas esas líneas. Es decir, estamos quitando lo que hemos montado del disco duro. Listo. Lo grabo, control X. Dice, desea salvar lo que se ha hecho, S de sí. Y le doy Enter. Ya está. Una vez eliminado esa configuración, recién procedo a poder apagar mi máquina y poder eliminar el disco duro. ¿Qué pasa si no elimino primero la configuración? Linux va a estar buscando esa configuración, va a estar buscando dónde está el disco duro. Entonces voy a agarrar al almacenamiento y recién voy a poder eliminar mi disco de 10 GB. ¿De acuerdo? Recién lo puedo eliminar. Ahora sí. Incluso no puedo eliminar el disco vacío, el CD. Si yo lo elimino, también me va a salir error. No me va a levantar el Linux. ¿Por qué? Porque hay una configuración interna que dice que existe un disco o un CD o esta unidad de almacenamiento. Entonces no es así de sencillo de agarrar y eliminar nada más. Primero hay que eliminar la configuración y luego recién eliminar el disco. ¿De acuerdo? Ahora miren, vamos a ver que inicie y me va a iniciar sin ningún problema. Vamos a esperar que inicie. Ustedes saben, acá voy a pausar un ratito para que inicie completamente. Entonces está iniciando. Listo, ya se inició. Miren, sin ningún problema. ¿Qué pasa si yo no hubiera eliminado primero la configuración? No saldría, no levantaría el Linux. Me saldría un error. Por lo menos me saldría la línea de comando y ahí tendría que poder hacer esta eliminación en modo código, ¿no? Y luego otra vez reiniciar. Listo. Ya funciona sin ningún problema, ¿no? Incluyendo, yo me voy a carpeta personal, me voy a otras ubicaciones y solamente está mi disco C, nada más, el principal. No hay ningún otro disco adicional. ¿De acuerdo? Si nosotros no hubiéramos quitado la configuración y quitado tampoco el disco, acá se hubiera visto los otros discos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la gestión de volúmenes lógicos, ¿no? La gestión de volúmenes lógicos, o también llamado LVM, que son las siglas de Logical Volume Manager, que en español quiere decir gestor de volúmenes lógicos. Es una implementación que gestiona volúmenes lógicos para el kernel de Linux.
Más o menos consiste en juntar diversos dispositivos de tipo bloque en un grupo o un conjunto. Y vamos a ver ahora entonces. Vamos a apagar nuestra máquina y vamos a agregar otra unidad de disco. Entonces, para realizar esta sesión, miren lo que vamos a hacer. Vamos a implementar el volumen lógico LB Finanzas de 160 GB aproximadamente. Y vamos a implementar el volumen lógico que se va a llamar LB Logística de 140 GB. Estos volúmenes van a representar la demanda del usuario. Deben tener formato extensión 4 y extensión 3 respectivamente y deben estar en línea. Para lograr este cometido se cuenta con dos discos, uno de 200 y otro de 300 GB. Quiere decir que vamos a agregar dos discos duros, uno de 200 GB y uno de 300 GB, ¿ya? Donde uno va a tomar el nombre de SDC o puede tomar el nombre SDB, depende cómo lo considere la máquina, y el otro lo va a tomar como SDD. De estos discos solo se va a utilizar la primera partición primaria. De cada uno de ellos, el primero tendrá la capacidad de 100 GB. Es decir, el primer disco de 200 GB va a haber solamente una partición primaria de 100 GB. Y del segundo, la primera partición primaria de 200 GB. Quiere decir que el de 300 GB solamente vamos a agarrar una partición primaria de 200 GB. Con estas particiones vamos a crear los volúmenes físicos respectivos que más adelante conformarán el grupo del volumen. El grupo de volumen que vamos a crear se va a llamar BG-R301. Los puntos de montaje de estos dispositivos se ubicarán en la carpeta MNT. El volumen de los usuarios de finanzas se montarán en MNT Disk 4 y el de los usuarios de logística en MNT Disk 5. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar estos dos discos duros, uno de 200 y uno de 300 GB. Entonces, teniendo nuestra máquina apagada, vamos a configuración, almacenamiento y seleccionamos siempre la parte de arriba, control ID, y acá a la derecha colocamos añadir disco duro. Ponemos un clic. Acá no hay un disco de 200 ni de 300, ¿de acuerdo? Este es el anterior que hemos ya eliminado, que queda ahí nada más, ¿no? Como si acaso quieres usarlo otra vez. Pones crear, BDI, siguiente, reservado dinámicamente, siguiente, y vamos a colocar primero el disco de 200 GB. Capaz todo tu disco de tu computadora se llena, no, porque esto es virtual, ¿de acuerdo? No va a afectar. Primero un disco de 200 GB, crear, ahí está, seleccionar, y ahora agregamos un segundo disco, añadir, crear, BDI siguiente, reservado dinámicamente siguiente, y esta vez agregamos el disco de 300 GB. Listo, 300 GB, crear, acá está el disco de 300 GB, lo selecciono y seleccionar. Mira, como ya existe este debe ser SDB1, este debe salir SDC y SDD. Vamos a ver cómo sale. Seleccionar y miren, el primero es donde están nuestros CentOS. Acá, el segundo es de 200 GB y el último que hemos creado es de 300 GB. Acepto y vamos a ver que inicie nuestro Linux, a ver si nos sale sin ningún error. Listo, ya está iniciando. Ya está, ya inició. Ponemos no está en lista, ponemos root, accedemos. No se olviden suscribirse, no se olviden dar un like, ¿no? Puntos adicionales para los comentarios, para poder seguir subiendo más material. Les puede ayudar en sus sesiones, en sus clases. Bien, ya accedimos, como hicimos antes. Miren, ¿qué pasa si yo voy a carpetas? A carpetas.
otras ubicaciones. Vamos a ver cómo lo lee el CentOS. Ya, todavía está leyendo como un disco duro, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy, vamos al terminal que ya conocemos y le damos nuestros comandos? El fdisk-l. Vamos a ver qué nos muestra. SDA de 85 GB. Este es el disco donde está el CentOS. Estas son sus particiones del CentOS. Mira, me ha salido un SDB de 214 GB. Este es el que hemos agregado. SDB, el de 200 GB. Siempre le agrega un poco más de gigas. Y tenemos un SDC de 322 GB. Estos son los dos discos que nosotros hemos agregado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar al tema de partición. Primero vamos a particionar el SDB. Entonces ponemos fdisk, ¿de acuerdo? /dev sd sdb, ¿no? Así era. Enter. Ah, perdón, he escrito mal. Es fdisk y he puesto distinto. fdisk. A ver. Ya, sigamos. Acá el error es que fdisk /dev sd sdb, ¿no? Ya está, ahora sí. Habíamos escrito mal antes. ¿Qué le pongo? M si quiero ver el menú. Quiero crear la primera partición. Le pongo N. Y quiero la partición primaria. P. La partición por default es el 1. Y como quiero es la partición 1. Igual le pongo 1. ¿Va a agarrar a partir del sector 2048? Sí, por default le doy Enter. Ahora, ¿cuánto me está pidiendo para la primera partición? Me está pidiendo 100 GB. Entonces le pongo más 100 GB, ¿no? Para el SDB. Enter. Si quiero pongo P para verificar. Y mira, ya tengo la partición SDB1 de 100 GB. ¿De acuerdo? Ahora, para cambiar el identificador del sistema de una partición, es decir, para que la partición sea de tipo LVM, antes de grabar voy a poner la letra T. Solamente estoy visualizando cómo está. Miren cómo está. Dice acá sistema Linux. Esto debe cambiar a sistema LVM. Entonces voy a poner aquí la letra T. Y me dice qué tipo de código se necesita para este tipo de partición. Voy a colocar 8E. Ese es el código para pasar o para que tenga una partición LVM. Le doy Enter. Le doy P para verificar. Y mira, ahora mi partición primaria se llama Linux LVM. ¿De acuerdo? Ya no como estaba antes Linux. Esta es una partición tipo lógica, ¿no? Y ahora sí, si quiero grabar, le pongo W. Enter. Ya está listo mi primera partición. Ahora haría de mí otro disco. fdisk sd sdc, ¿cierto? sdc. Le doy Enter. Le doy M si quiero para ver el menú. Le doy N para crear la partición. Partición primaria. La primera partición. El valor por default, todo lo que está ahí, le doy Enter, nada más. Y me dice que la otra partición es de 200 GB. 200 GB. ¿Cierto? Le doy Enter. Pongo P si quiero visualizar cómo está. P minúscula. Ahí está mi partición de 200 GB. De igual forma, le voy a cambiar el identificador del sistema de la partición, es decir, para la partición LVM. Que pongo T minúscula 8E. Ya está. Para verificar, pongo P. Mira, y ya está con la partición LVM. Y para grabar, W. Listo. Ya lo tengo. Puedo comprobar con un fdisk
menos L. Y voy a verificar por acá mi partición SDB. Ahí está, de 200 gigas. Y tiene una partición de 100 gigas de tipo LVM. El SDBC, a ver, debe estar por aquí. Por acá, ahí está, el SDC, que es un disco de 300 gigas, tiene una partición de 200 gigas y tiene un sistema LVM, ¿de acuerdo? Es lo que acabamos de hacer. Ahora, ojo que nos pide, ya hemos colocado los dos discos, ¿de acuerdo? Hemos creado, mira, la partición de 100 gigas para el primer disco y la partición de 200 gigas para el segundo disco. Pero también acá nos dice un detalle, ¿de acuerdo? Dice acá que deben tener formato extensión 4 y extensión 3, lo que hemos creado. Entonces vamos a darle formato extensión 4 y extensión 3. Entonces, ¿recuerdan cómo hacer el formato? Vamos por acá, mkfs.extensión 4, extensión 4, ¿a quién? Al dev sdb1. A él vamos a darle extensión 4. Listo, hecho. Ahora le voy a dar extensión 3, porque me está pidiendo extensión 3, al sdc1. No le puedo darle al sdb nada más, porque agarraría todo el disco. Yo le estoy dando solamente la partición sdb1, formato extensión 4, y formato extensión 3 al sdc1. Listo, esperamos que termine su formateo de extensión 3. Mire, la extensión 3 demora un poquito más. No, la extensión 4 es mucho más rápido. Una de las fijas va a ser los conceptos de lo que es extensión 4, extensión 3, extensión 2. ¿De acuerdo? Los tipos de formato. NTFS, FAT32, BIFAT y demás. Listo. Ya tenemos formateado los equipos. O por lo menos las particiones, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es implementar los volúmenes lógicos. ¿De acuerdo? Crear los volúmenes lógicos, crear el grupo. Entonces para esto vamos a empezar acá. Vamos a crear primero los volúmenes físicos. Para crear los volúmenes físicos se crea con el comando pbcreate. Entonces voy a colocar aquí en nuestra línea pbcreate y vamos a crear el de sdb1, ¿de acuerdo? Ese es nuestro volumen físico. Dice detectado, yes, pongo yes nomás. Ya está. Ahora voy a crear el SDC, el SDC1. ¿Quieres asignar con la extensión 3? Sí, yes. Listo, ya tenemos creado los volúmenes físicos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago para ver para ver los resultados? pb display, aquí. pb display. Y acá está. Ahí se debe mostrar lo que acabamos de crear con respecto a los volúmenes físicos. A ver, vamos por aquí arribita. Este es el SDA, no queremos. Acá está el SDC1 de 200 gigas, su volumen físico. Y por aquí está el SDB1. Acá está, mira, tamaño 100 gigas. Estos son su volumen físico que acabamos de crear. Acá está también. Dice por aquí volumen físico. ¿Ya? Sigamos. Ahora vamos a crear el grupo de volúmenes.
para crear el grupo de volúmenes, vamos a utilizar el siguiente comando. bg create. bg create y vamos a crear el grupo R301. bg-R301. Este grupo bg-R301, ¿qué es lo que va a contener? Va a contener al dispositivo SDB1, ¿de acuerdo? Y al dispositivo SDC1. SDC, hay que tener cuidado cuando digitamos SDC1. Entonces va a haber un solo grupo que va a contener estos dos dispositivos. Le damos Enter, ojalá que no nos salga error. Muy bien, hasta ahí ya salió. Ahora, ¿cómo es que verifico esto de aquí? Voy a poner por acá bg display para mostrar los resultados. Al colocar bg display, aquí está bg display, dice acá tenemos, bueno, este es el primero del disco. Acá está el bg-R301. Este es el nombre, volumen del grupo. Tiene el EBM2, tiene sus atributos. Y mira, ¿cuánto me sale acá? 300 gigas. ¿Por qué me sale 300 gigas? Porque aquí está jalando tanto el SDB1 de 100 gigas más el SDC1 de 200 gigas. O sea, está uniendo las dos particiones en uno solo. En un solo grupo. Por eso es que me sale 300 gigas. Ahora vamos a crear los volúmenes lógicos. ¿Cuáles son los volúmenes lógicos? Lo que me está pidiendo por aquí. Implementar el volumen lógico. Uno se va a llamar LB Finanzas de 160 gigas. Y el otro se va a llamar LB Logística de 140 gigas. Prácticamente 160 más 140 son los 300 gigas. Quiere decir que de lo que he creado, tengo que crear dos volúmenes lógicos. Uno de 160, otro de 140. ¿no? Uno se llama LB Finanzas y el otro LB Logística. El tema aquí que a veces no agarra exactamente la cantidad, podemos poner hasta 139 gigas. Entonces, para crear el volumen lógico, vamos a poner ahí LB create guión L mayúscula 160 gigas. Primero el de 160 gigas. Se va a llamar, acá guión N, se va a llamar LB Finanzas. LB Finanzas, que pertenece al grupo BG-R301. Hay que tener cuidado cómo escribo. Miren, si está con guión simple, guión bajo, guión doble, qué sé yo. Hay que tener en cuenta. Por eso siempre es bueno tener un blog de notas o una ayuda de cómo está o cómo se va a ir desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces aquí le voy a dar Enter. Ya lo creo. Y también voy a crear el de 140 gigas. Pero acá no se llama Finanzas, sino el de acá se llama Logística. Logística, ¿de acuerdo? Igual pertenece al grupo BG-R301. Me voy hasta el final y le doy Enter. Mira, por ejemplo, acá dice no hay suficiente espacio. ¿Ves? Porque no está agarrando los 140 gigas. Entonces, ya pues por 1 giga no creo que nadie se muera, ¿no? Entonces le pongo 139. ¿no? Ya sobrará un pedacito. 139 gigas. Ahora sí ya lo creo, ¿no? A veces por 1 giga más, 1 giga menos. Entonces, para verificar esta información, puedo dar aquí LB Display. LB Display. Y vamos a ver qué me muestra por acá. A ver, un poquito más arriba. Acá está el LB Display que hemos ejecutado. Esto pertenece, como les repito, a nuestro disco principal donde está el CentOS. Esto no vamos a ver. Tenemos que buscar nuestro disco que hemos creado. Acá está, mira.
Volumen lógico. LB Finanzas pertenece al grupo BGR301. ¿Cierto? Acá está. ¿De cuánto? De 160 gigas. Y el segundo, el LB Logística del grupo R301, que cuánto tiene, 139 gigas. Bueno, 140, ¿no? Vamos a considerar. Le hemos puesto 139 porque ayer no agarraba lo último. ¿De acuerdo? Hasta ahí debemos estar. Entonces tenemos los volúmenes lógicos LB Finanzas y LB Logística. Ahora vamos a crear, ¿qué nos pide más acá? Mira, ya los tenemos. Crear el punto de montaje. Uno se llama disk 4 y el otro se llama disk 5, ¿no? Debo suponer que el de 160 va a estar montado en el disk 4 y el de 139 o 140 en el disk 5. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear nuestros puntos de montaje. ¿Cómo creo? Primero vamos a verificar ls-l. Vamos a ver que tiene la carpeta mont. Mira, ya tengo estos puntos de montaje del anterior, ¿sí? Pero no nos va a afectar. Puedo crear unos nuevos. No me va a afectar. ¿De acuerdo? Entonces le pongo acá mkdir, ¿cierto? mnt. Y que voy a crear acá el que diga disk 4. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a crear acá el disk 4. El punto de montaje. Listo, ese es para el de 160 gigas. Y el otro, para el de 139 gigas, el punto de montaje disk 5. Ya está. Ahora vamos a montar estos volúmenes. ¿Cómo los monto? Con el comando mount dev. Ahora ponemos el grupo BGR301, el nombre del volumen LB Finanzas. Toda esa línea, todo eso de ahí, ¿dónde se va a montar? Se va a montar en disk 4. ¿No? Tenemos que ver que esté bien digitado. No vaya a ser que nos equivoquemos en digitar. Listo. ¿Ves? Por ejemplo, dice no existe. A ver. Ah, miren. Me faltó aquí la U. A ver, vamos a ver. Moun dev bg R301 disk 4. A ver, vamos a ver si hay un error. Ya, acá hay un errorcito, ¿no? Miren. Lo que pasa que es BGR301. Me faltó la R. Por eso me decía no existe. ¿No? Ahí ves. Es importante estar, ¿no?, atentos. Ahí me equivoqué. Ahora sí. Y el otro sería LB Logística. Me había equivocado en la R. Me faltó la R. Acá es 5. ¿No? En el anterior puse BG301. Me faltó la R. Ya puse la R. Entonces montamos el otro. Listo. Ya debe estar montado. ¿Cómo verificamos esto que hemos montado? Ponemos mount. Ponemos palote. ¿Se acuerdan del palote? grep R301. ¿No? Significa que está filtrando, que está buscando con el R301. Bueno, si no lo verifica así, no hay problema. No lo verifica a veces de esa forma. Podemos colocar fdisk-l. Y aquí debemos ver, acá está, ¿no?, el BGR301, justamente las dos últimas líneas que tenemos aquí, el finanzas, que ya está montado. Y tenemos también el finanzas y el logística. ¿De acuerdo? Ya está montado los dos de ahí. De hecho que como la sesión anterior, si yo reinicio, todo lo que he montado no me va a servir.
lo ideal es que tenga que ponerlo de forma persistente. ¿Se acuerdan? La forma persistente. Entonces, igual que el anterior, agarramos. A ver, vamos a verificar algo por acá. Vamos a carpeta personal. Vamos a otras ubicaciones. Vamos a equipo. Montar. Y acá está el disk 4. Y este es el disk 5. Ya está montado acá. ¿De acuerdo? Aquí ya está montado. ¿Sí? Entonces vamos a ir por aquí. Y vamos a ir a nuestro nano etc fstab. Y aquí lo tenemos que poner de forma persistente. Para no estar a cada rato digitando. No estar montándolo. Entonces voy a poner dev bg r301. Esta vez no me voy a olvidar el r. Slash. Perdón, acá bg guión r301 slash lb finanzas. Voy a poner aquí slash mnt. Este pertenece al disco 4. Extensión 4. Acá defaults. Puedo poner, a ver, que nos ayude esto de aquí, un tab, para que esté casi a la misma distancia. Defaults. Y acá le pongo 0, 0. Y le doy enter. Lo mismo hago con el otro. Dev bg r301 lb logística mnt. Este pertenece al disco 5. Este de aquí es extensión 3. ¿De acuerdo? Defaults 0, 0. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos haciéndolo de manera permanente. Control para guardar, puedo hacer control. Al colocar control X, claro, ahí dice, este es el control X, ¿no? El control X lo que pasa es salir, pero antes de salir te está pidiendo si quieres grabarlo. Control X, si se deseas grabar antes de salir, sí, pongo la S y pongo enter. Y ya lo grabó. Vamos a ver si funciona. Quiere decir que hay que reiniciar nuestra máquina. Si está bien la configuración, nuestra máquina no puede salir, o sea, debe levantar. Vamos a reiniciarlo. Ya está reiniciando. Bien, una vez que inicie el equipo, ya está listo. ¿Ya? Entonces, eso sería todo con respecto a la implementación de volúmenes. Puede haber algún errorcito que pueda salir en el momento de montar. Hay que verificar eso. ¿Ya? Listo, chicos. No se olviden suscribirse, dar un like, comentarios y nos quedamos hasta ahí.